Bueno, empezamos ya. En la clase de hoy vamos a empezar el tema 4 y el tema 4 va de tipos abstractos de datos fundamentales. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, a partir de hoy, vamos a empezar a ver algunos tipos de datos abstractos que son muy utilizados en ciencias de la computación, en programación en general, y como son tan utilizados, pues están muy estudiados, y lo que vamos a hacer nosotros va a ser verlos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista lógico, abstracto, como un tipo abstracto de datos, es decir, de las características que tiene, y desde el punto de vista de la implementación, cómo conseguir hacer una implementación que se ajuste a la especificación de cada uno de los tipos abstractos de datos. En concreto, hoy en la primera hora vamos a ver las pilas y en la segunda vamos a ver las colas, ¿de acuerdo? Entonces, una pila. ¿Qué es una pila? Sabemos todos lo que es una pila, tenemos una idea más o menos de lo que es una pila. Esto es una pila de piedras, ¿lo veis claro? ¿Vale? En el mundo real hay muchos ejemplos de pilas, ¿no? Y realmente, yo aquí solamente os he puesto 3, pero seguro que conocéis más. La pila de platos es evidente. ¿Por qué es una pila, la pila de platos? Porque yo voy depositando platos en la parte de arriba y cogiendo los que hay en la parte de arriba. Podría coger los que hay en medio o debajo, pero probablemente se cayeran o me costaría más trabajo. Es mucho más sencillo coger el de arriba. En un bote de pelotas de tenis, pues yo voy a coger la primera que hay arriba del todo, ¿no? No cojo la que está al final, si no he sacado primero las otras. Y en un paquete de patatas fritas de estos, pues pasa lo mismo, a no ser que cojas las patatas y las tires enteras encima de la mesa o en el plato, ¿no? Esta sería la idea de pila en el mundo real. Existe esa secuencia de elementos organizados de tal manera que yo solamente puedo acceder a esos elementos por uno de los extremos, ya se da en la vida real. En ciencias de la computación, en informática, las pilas no son muy diferentes de eso, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que estudiarlo, como decía, un poco más formalmente, desde el punto de vista de lo que es un tipo abstracto de datos, y por lo tanto, primero nos vamos a fijar en qué es esto y qué operaciones, qué características tiene, y después vamos a ver cómo implementarlo. Entonces, ¿qué es una pila más formalmente hablando? Es una secuencia de elementos en la que solamente podemos acceder al elemento que está situado en uno de los dos extremos de esa secuencia. Una secuencia tiene dos extremos. Pues si estamos hablando de pilas, solo podremos acceder a uno de los dos extremos. Y accederemos a ese extremo ya sea para depositar elementos nuevos o para coger elementos que ya estén en la pila. ¿Bien? Pero siempre por ese mismo extremo, que además vamos a llamar tope. ¿De acuerdo? Parece que esto es fácil, ¿no? ¿Qué operaciones podemos hacer con un tipo de dato que represente una pila? Bien, pues las operaciones que podemos hacer son estas que aparecen aquí como mínimo, ¿vale? Podemos insertar elementos, podemos suprimir elementos, podemos recuperar, coger el elemento que esté en el tope de la pila, o podemos comprobar si la pila está vacía, ¿vale? En concreto, cuando insertamos, el elemento que insertamos se convierte en el elemento situado en el tope de la pila. Antes de insertar, el tope de la pila tenía otro elemento o no había elementos. Cuando insertamos, el nuevo elemento va a estar en la pila, en el tope de la pila. ¿Tenéis dudas? Que me volvéis loco. ¿De flexibilidad? ¿De las pilas? ¿De? De la muñeca. Por favor. ¿Vale? Entonces, estas operaciones yo las estoy poniendo aquí, solamente estoy poniendo aquí en las operaciones lo que hacen, ¿bien? Pero cuando a nosotros nos dan una especificación de un tipo de dato, aparte de definirnos qué es ese tipo de dato, qué representa, nos van a dar cada operación bien definida, diciendo qué devuelve, qué espera, qué efecto produce y en algunos casos la precondición, ¿vale? Si es que tiene precondiciones.
Suprimir es una operación que va a eliminar el elemento que esté en el tope. Claro, si no hay elementos no podemos hacer esa operación. La precondición es que la pila no esté vacía. Lo mismo con recupera. Y con las otras 3 operaciones, en principio, no tenemos precondiciones. ¿Vale? Esto sería una especificación no formal 100%, en segundo veréis especificaciones mucho más formales, pero bueno, es semiformal y se completa para definir el tipo de extracto de datos con la definición que ya hemos visto de pila, incluso con detalles como este. El tipo de datos pila es mutable. ¿Qué significa mutable? Cuando hablamos de tipo de extractos de datos, lo vimos muy de pasada y ahora conviene repasarlo. ¿Qué significa mutable? Mutable significa que la estructura del tipo de dato puede cambiar durante la ejecución. Por ejemplo, un tipo de dato que representa una coordenada y tiene el campo X y el campo Y, no cambia, su estructura no cambia durante la ejecución, cambian los valores de la X y de la Y. Pero en un tipo de dato como pila, veremos que según la implementación es posible que la estructura interna sí que varíe. ¿Vale? Cuando hablamos de tipos de datos mutables nos referimos a eso, y cuando hablamos de tipos de datos como el de coordenada que he dicho antes, nos referimos a tipos de datos inmutables. ¿Vale? Entonces, pilas, secuencias de elementos en las que solo puedo insertar y suprimir por un extremo que llamo tope. Estas son las 4 operaciones que vamos a tener en cualquier tipo de dato que se quiera llamar pila. ¿Y cómo represento normalmente una pila? Pues normalmente hacemos un dibujo como este, ponemos el nombre de la pila y empezamos a poner ahí elementos a medida que vamos añadiendo. Por ejemplo, si yo inserto el número 9 en la pila, pues aparece el 9 y ocupa esa posición que está ahí, que es donde marcamos tope. Si yo vuelvo a insertar, inserto otro elemento, el nuevo elemento va a estar en lo que ahora será el tope de la pila. Esto yo entiendo que lo tenéis superado, ¿verdad? ¿Fácil? Fijaos, cuando suprimo, el tope también cambia hacia abajo, evidentemente, ¿verdad? Entonces, tope, ¿qué marca? ¿El siguiente hueco que voy a rellenar de la pila? No, ¿verdad? Tope no marca el siguiente hueco, marca la posición de el último elemento que yo he insertado en la pila. El último que yo he insertado. Y cuando extraigo de tope. ¿Bien? Cuando inserto en tope. No. Primero aumento tope y luego inserto en la posición que marque, ¿verdad? Estupendo. Esto que estamos viendo aquí es lo que llamamos comportamiento LIFO. ¿Bien? Que es el último que se deposita, será el primero que se extraiga. ¿Vale? Last in, first out. ¿Sí? Comportamiento LIFO. Y a cualquier estructura de datos que tenga este comportamiento, pues diremos que se comporta como una estructura LIFO. ¿De acuerdo? Fantástico. ¿Para qué me pueden servir las pilas como programador o como ingeniero informático? En ciencias de la computación, ¿para qué me sirven las pilas? ¿Qué pensáis vosotros? Para llamadas a funciones. Si no tuviéramos pilas no podríamos hacer llamadas a funciones y por lo tanto no tendríamos posibilidad de hacer la técnica de la recursividad. ¿Ok? Si no tuviera pilas no podría hacer ni llamadas a funciones ni recursividad. ¿Vale? No habría posibilidad de hacer ningún paso de parámetros, ni referencia, ni valor, ni nada. No podríamos hacer nada de eso. ¿Para qué otras cosas creéis que podemos utilizar las pilas? Para crear variables locales, sí, pero eso entra dentro de lo mismo que hemos dicho antes. Por ejemplo, si estáis editando código, en Codeblock no estoy seguro, pero en muchos editores sí que cuando paso el cursor por encima de un paréntesis, cerrando, me ilumina el otro paréntesis abriendo que corresponde. Bien,
De hecho, lo que está haciendo es comprobar si los paréntesis que yo tengo puestos están equilibrados o no. ¿Sí? Pues eso se puede hacer con una pila. Usando una pila, yo puedo comprobar si en una expresión aritmética los paréntesis están equilibrados. ¿Vale? Es más, podría calcular el valor de la expresión aritmética usando una pila. ¿De acuerdo? Y en compiladores, cuando se desarrollan compiladores, que lo veréis en segundo, pues las pilas juegan un papel importante. ¿Vale? Bien, dicho esto, si yo quiero implementar un tipo de abstracto de datos pila, si yo quiero usar en mi programa una pila, ¿cómo puedo hacerlo? Tengo que tener una forma, como ya vimos cuando hablamos de los tipos abstractos de datos, yo tengo que, por un lado, fijarme en la parte lógica, en la parte de la especificación del tipo abstracto de datos, que me dice el nombre, las operaciones, la definición, la semántica, el qué tienen que hacer las cosas, y por otro lado la parte privada, la implementación, cómo hacemos esas operaciones, ¿vale? Entonces tendré que ofrecer un tipo que se llame pila para poder declarar variables en mi programa de tipo pila y implementar todas las operaciones que vienen aquí con la semántica que ya hemos dicho. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo puedo hacer de dos formas, se puede hacer de muchas formas siempre, pero hay dos formas bastante evidentes y habituales para implementar una pila. Una es mediante el uso de arrays y otra es mediante el uso de estructuras enlazadas. Entonces, vamos a empezar por la estructura array. Bien, vamos a ver cómo implementar una pila con un array. Si a mí me dicen, mira, tienes que implementar la pila. En la pila hay que guardar números enteros, por ejemplo, en este caso. Y me dicen que una pila es una secuencia de elementos, una secuencia de números en este caso. Bien, pues ¿cómo represento yo la pila? Pues con un array con los números dentro. De hecho, puedo poner los números empezando en la primera posición del array y conforme me vayan dando nuevos números los iré poniendo más a la derecha en las siguientes posiciones libres del array. Y a la hora de suprimir, pues irá encogiéndose el número de elementos que hay en ese array. Pero para representar la pila en sí, ¿me basta solo con una variable de tipo array de enteros? ¿Qué necesito más? Necesito saber en ese array por dónde va la cosa. Necesito saber cuál es la posición que ocupa el último número que se haya insertado, es decir, cuál es el tope de la pila. ¿Cómo hago para representar el tope? Con una nueva variable de tipo entero que indique la posición del array al que va unida, que va a ser el tope de la pila, es decir, donde esté el último elemento que yo he depositado. ¿Se entiende? En este ejemplo en particular, pues yo tengo el 9 en la posición 0, el 3, el 6, si esta es la 0, la 1, la 2, esta es la 3, el tope 3. ¿Bien? Entonces la siguiente pregunta que os hago es, si con esto ya tenemos representada todo lo que necesitamos para representar la pila en sí, vamos a empezar con las operaciones. ¿Cómo sé yo cuando la pila está vacía con esta representación? Cuando tope valga ¿qué? 1. Null. Null no puede valer tope si es un entero. 0. Si ponemos 0, 0 es una posición válida del array. Y hemos dicho que tope indica la posición del último elemento depositado. Entonces, lo mejor es usar -1, porque indica que la pila está vacía. De hecho, se refiere a una posición inválida del array, porque cuando la pila está vacía no hay ningún elemento. ¿Ok? Entonces, la función vacía la podemos implementar comprobando si tope vale -1. Y eso, además, nos lleva a pensar que la inicialización de la estructura que representa la pila implicará poner la variable tope a -1 desde el principio, porque la pila recién creada está vacía. ¿Se entiende esto? Ok. Siguiente operación, insertar. Si yo quiero insertar un elemento en la pila, ¿qué es lo que tengo que hacer? La pila, empezamos con la pila vacía y tope vale -1, como ya hemos decidido.
Si yo quiero insertar el primer elemento en la pila, ¿qué hago? Le sumo 1 a tope y inserto el nuevo elemento en donde dice tope. Perfecto. Para insertar un nuevo elemento, yo aumento tope y lo utilizo como índice para el array datos guardar la X. ¿Vale? Venga, ¿cómo hacemos la supresión? Primero devolvemos, pero ojo, supresión lo único que hace es eliminar el elemento situado en tope. Si solamente queremos restarle 1 al tope, perdón, si solamente queremos suprimir el elemento que está en ese tope, con restarle 1 a tope es bastante. Pero el dato se me queda en el array. ¿Lo veis? No pasa nada porque la siguiente vez que yo inserte se sobreescribirá y nunca lo voy a sacar, ¿vale? Y la operación recupera, que me da el elemento que hay en el tope, devuelve lo que hay en el tope, ¿no? Bueno, pues recupera, me devuelve lo que hay en el tope y suprime, reduce 1 el valor de tope y ya está. ¿Sencillo? Si suprime, primero comprueba si está vacía. Esa comprobación está relacionada... ¿Dónde está? Aquí. Esa comprobación está relacionada con la precondición de suprime y también la tenemos en recupera, pero lo vamos a ver después, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, pero lo vamos a ver después. Primero lo que quiero es que lo implementemos de verdad. Entonces, para no perder mucho tiempo, lo tengo ya hecho, ¿vale? Fijaos que tengo aquí lo que hemos dicho. La forma de representar la pila es con un array para guardar los datos y con una variable tope inicializada a -1, como hemos dicho. Y luego tengo mi operación inserta, mi operación suprime, recupera y vacía. Exactamente como lo hemos dicho. Y como ejemplo de uso de la pila tengo este programa que hay aquí, ¿vale? ¿Qué hace este programa que hay aquí? Esta parte de aquí, ¿qué creéis que hace? ¿Cómo? Pasar a binario, efectivamente. Yo cojo un número, lo divido por 2 y me quedo con el resto, que será 0 o 1. Eso será el bit de menos peso. ¿Sí? Ese número lo divido por 2 antes de usar la pila. Ese número lo divido por 2. De hecho, vamos a quitarlo. Vamos a quitar esto de aquí. Voy a poner esto aquí. Y aquí pongo un comentario. Vale, ahí está. Ese número lo divido por 2, de tal manera que al dividir por 2 desplazo en binario. Dividir por 2 y multiplicar por 2 es desplazar todos los bits. Y vuelvo a hacer la división por 2 y quedarme por el resto. Entonces así voy calculando todos los bits. Si yo los voy imprimiendo directamente, el resultado que me sale de 123 es este chorro de bits. Pero la pregunta es, ¿ese chorro de bits representa 123? No, porque están al revés. Como estamos dividiendo directamente, como estamos calculando el número binario así, vamos calculando los bits de menos peso primero, ¿vale? Entonces al imprimirlos se imprimen al revés. De hecho, esto es un buen ejemplo de que cuando yo hago un programa, para probarlo, más me vale usar datos que conozca cuáles son los resultados. Porque si pongo 123 y me sale 10111 y digo, pues estará bien, y no lo compruebo de verdad, pues mal voy. ¿Qué hago? Pues en lugar de 123 pongo un 8, que un 8 es mucho más fácil. Yo sí sé que un 8 es 1000, y claro, cuando me sale 001 me doy cuenta de que hay un problema, ¿vale? Si yo quiero mostrar el número binario correctamente, una forma de hacerlo es usar una pila. Yo voy calculando los números binarios
los bits y los voy guardando en una pila, y cuando termino empiezo a sacar de las pilas lo que hay en el tope y los voy mostrando en ese orden, en el orden en el que extraigo la información, que es justo lo que teníamos aquí. Fijaos que yo voy insertando el resto, que será mi bit de menor peso hasta ese momento, y cuando ya he terminado, entonces, mientras que la pila no esté vacía, voy recuperando el elemento que está en el tope y suprimiéndolo, y mostrando ese elemento que he recuperado. De esa manera debe salir bien. ¿Vale? Este es el número para 123 y este es el número para 8. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Vamos ahora a la parte que tú comentabas, a la parte de qué pasa con las precondiciones. ¿Dónde tenemos que usar que tener en cuenta las precondiciones? En la operación suprime y en la operación recupera, porque son las dos que viene aquí, suprime y recupera, que tiene precondición. Son las dos que, si la pila está vacía, fallan, ¿de acuerdo? Entonces, una precondición en realidad es algo que se pone en la especificación, que es el documento público que le damos a la persona que va a usar nuestra pila. Y es el usuario de la pila el que tiene que garantizar que se cumple la precondición, ¿vale? Si yo te estoy diciendo que no uses suprime con una pila vacía, pues usa un código como este que mientras que no está vacía recupere suprime, pero cuando ya está vacía no lo hace, ¿de acuerdo? Es decir, si yo después de terminar este bucle, yo ejecuto suprime, estoy incumpliendo la precondición, claramente. Entonces, es culpa mía porque a mí me han dicho que no debo hacerlo. Por lo tanto, a la hora de programar, pues se puede hacer una programación defensiva, y es, yo te he dicho que no hagas esto, pero no me creo que lo vas a cumplir, por lo tanto, compruebo siempre por si acaso. Es una programación defensiva. O podríamos hacer una programación suponiendo que todo el mundo va a ser bueno y va a cumplir las normas y no pasa nada. Y si no las cumple, si falla, ya sabes por qué es. ¿Correcto? Una aproximación intermedia es usar la macro assert, que ya vimos en su momento. La macro assert se pone assert y entre los paréntesis ponemos la condición que queremos que se cumpla, ¿vale? Queremos que assert es asegúrate de que se cumple lo que pongo entre paréntesis. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que yo pueda hacer recupera? Que la pila no esté vacía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo no está vacía la pila en nuestra implementación? Cuando el tope es distinto de -1, ¿verdad? ¿Ok? Esta es la misma condición que se tiene que cumplir para suprime. Pues ponemos assert ahí. ¿Y assert cómo funciona? Bueno, primero para poder utilizarlo tengo que incluir assert.h. Y una vez que lo incluyo, yo compilo normalmente, lo ejecuto y fijaos, me dice que ha saltado una de las comprobaciones, una de las precondiciones no se cumple, en donde primero me dice cuál es, que ya es bastante interesante. Segundo, me dice que está en la función suprime, en este fichero, en la línea 14, más claro agua, ¿no? Entonces, eso está bien porque ya se asegura él de que se cumpla la precondición que hemos puesto. Pero con todo estamos añadiendo código y haciendo un poco más ineficiente nuestra implementación. Entonces, la ventaja de assert es que no es igual que poner esto. Si tope es igual a -1, entonces printf el mensaje este de error, imaginaos que yo pongo exactamente lo mismo que pone ahí abajo y exit, ¿vale? Esto podría hacerlo, pero ese if se queda en el código para siempre. Sin embargo, assert no se queda para siempre en el código. Yo puedo compilar de una manera especial que hace que el código de assert desaparezca. Fijaos, si yo pongo aquí man assert, me sale el manual de assert, me dice que hay que incluir assert.h, que tengo que poner ahí una expresión,
que comprueba si la expresión es verdadera y si no, para el programa y muestra el mensaje, pero además te pone aquí abajo. Esta macro se puede quitar en tiempo de compilación si se usa esta opción de compilación. O sea que si yo pongo esto al compilar, salgo de aquí, y pongo eso, y ahora ejecuto el programa, no hace la comprobación, ¿vale? Ha fallado el programa por dentro. De hecho, lo que habremos hecho es, bueno, a ver, fallado no, porque solo restábamos 1, pero semánticamente ha fallado el programa, pero no se ha ejecutado el código de ASER porque no se ha incluido el if, ¿vale? El if que incluye ASER, cuando no ponemos esta opción, no se incluye al ponerla. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues mientras que estoy haciendo pruebas con mi programa, yo no pongo -d en debug. Y cuando ya el programa está perfecto, o creo que está perfecto, lo pongo y genero el ejecutable definitivo sin las comprobaciones. ¿Se entiende? Ok. Vale. En cualquier caso, lo que hemos hecho aquí no es un tipo abstracto de datos. Yo lo que he hecho ha sido usar un par de variables para representar lo que me han dicho que es una pila y escribir el código de una serie de funciones que se comportan con la semántica de las operaciones de una pila. Pero esto no es un tipo abstracto de datos. ¿Por qué no? Porque estoy viendo la representación, porque no puedo crear variables de tipo pila. Si yo tuviera que usar 2 pilas, pues tendría que poner datos 1, datos 2, tope 1, tope 2, ¿vale? Esto no es un tipo abstracto de datos. Si yo quiero hacer un tipo abstracto de datos, tengo que hacerlo yo de verdad. Entonces, he abierto los ficheros que no quería. Los tengo aquí abiertos y son justo los que no tocan. A ver. ¿Os acordáis cuando vimos la forma de hacer un módulo? Y dijimos que había que hacer el fichero .h y el fichero .c. Y para hacer un tipo abstracto de datos también lo estudiamos. Y vamos a hacer un fichero .h y un fichero .c. Porque un tipo abstracto de datos lo implementamos en un módulo aparte. Entonces, para hacer un TDA pila, hacemos un módulo compuesto por 2 ficheros, pila h y pila c, como mínimo. En pila h vamos a poner todo lo público del tipo abstracto de datos, que es el nombre que le vamos a dar al nuevo tipo y todas las declaraciones de las operaciones públicas, pero sin el código, es decir, sin las definiciones de las operaciones públicas. Y tampoco aparece la definición de la estructura, no aparece cómo se está representando internamente la estructura pila. Se ve que es un puntero a estructura pila, pero no se sabe qué tiene dentro, ¿ok? Y os acordáis que poníamos la compilación condicionada usando las macros de si no está definido, defínelo, en div y todo dentro, ¿vale? Además, aquí voy un paso más y he definido la palabra elemento como entero, para poner elemento aquí a la hora de insertar, a la hora de recuperar, y si quisiera hacer una pila de caracteres solo tendría que cambiar int por char aquí, en esta línea, y todo lo demás ya funcionaría bien. ¿Se entiende esto? Vale, pues tengo mi parte pública hecha. ¿Cómo hago la parte privada? Pues hago. ¿Me da tiempo? Sí, me da tiempo, pero no mucho. Como estamos haciendo una implementación de pila basada en arrays, yo voy a tener pila.h para poner la parte pública del tipo de datos, pero para la parte privada que implementaremos con un array, voy a tener pila array.c. ¿Bien? En lugar de pila solo.c, porque yo voy a hacer 2 implementaciones diferentes del mismo tipo de datos y por eso necesito llamar al fichero c de diferente modo. Fijaos que lo tengo ya hecho. No tengo nada diferente a lo que hemos visto hasta ahora, solo que lo tengo que encapsular dentro de la estructura pila rep. En pila h yo he dicho que pila, la palabra pila es un puntero a la estructura pila rep, y en pila array.c tengo que definir la estructura pila rep. Pues aquí la tengo. Mi estructura pila rep
no es ni más ni menos que una forma de encapsular, de agrupar, de poner todo junto lo que yo he utilizado, lo que yo he decidido que me sirve para implementar la pila, que era el array de datos y el entero tope. Solamente he cambiado int por elemento para que encaje con el punto h. ¿Se entiende? Luego, cuando estábamos trabajando directamente, como el array de datos y la variable ya existen, yo podía empezar a usar la pila directamente. Pero una vez, y directamente insertaba y suprimía y ya está. Pero una vez que yo paso a tener un tipo abstracto de datos, necesito crear una variable de ese tipo antes de poder usarla. Por eso están estas dos funciones, además de las 4 que sí pertenecen realmente a la especificación. Estas dos no pertenecen a la especificación directamente, por lo menos Libera no, pero son necesarias porque vamos a manejar memoria dinámica. Entonces, PilaCrea me va a devolver un puntero a una estructura PilaRep y yo manejaré ya esa estructura en memoria dinámica cada vez que vaya a insertar, suprimir, recuperar, y PilaLibera liberará la memoria que previamente yo había conseguido. Entonces, el PilaCrea lo único que hace es devolver la dirección de memoria que me da malloc. ¿Y cuánta memoria le pido a malloc? Tanta como sea necesario para guardar una estructura PilaRep. ¿Se entiende? Aprovecho además para poner el valor de tope a -1, porque en la definición de la estructura no lo puedo hacer, ¿vale? Aquí sí puedo asignarle al campo tope de la nueva pila que estoy creando un -1. ¿Se entiende? Cada vez que usan las funciones me van a pasar una pila en concreto, es decir, un puntero a esa estructura PilaRep. Entonces, pila inserta lo que va a hacer es incrementar el tope y usarlo para guardar en el array. Pero claro, incrementa el tope de la pila que me pasan como parámetro. No de cualquier pila, sino de la que me pasan como parámetro. Guardamos en el array datos de la pila que me pasan como parámetro, usando el tope de la pila que me pasan como parámetro, el dato que me pasan como parámetro. ¿Se entiende? Hacer un tipo de datos siempre es igual, es siempre la misma receta. Yo primero pienso cómo implementarlo y luego lo encapsulo todo en un módulo siguiendo la receta de una estructura con un puntero opaco y poco más. ¿Vale? Por muy complicado que sea el tipo abstracto de datos. ¿Dudas con esto? ¿El argumento lo pasamos como elemento o directamente como int? El argumento lo pasamos como elemento o como int. Es que elemento es un sobrenombre de int. Entonces, cuando yo use la pila, lo que pondré ahí serán valores de tipo elemento, es decir, valores de tipo int. Entonces tendré que decirle al que vaya a usar la función que eso es del tipo int. Si pones un 3, ¿funcionaría? Aunque no le digas que es un entero, 3 es un entero. Si pones una variable declarada como int, ¿funcionaría? Sí. Y si tú además declaras la variable como tipo elemento, también funcionaría. Pero lo que quiero decir es que como elemento no lo conoce el usuario. Sí, el elemento sí lo conoce el usuario porque está en el punto h. ¿Vale? No. No. Lo que es la palabra elemento la ponemos en el punto h precisamente para facilitarle al usuario lo que él quiera. ¿De acuerdo? A ver, que yo creo que tengo aquí. ¿No? Bueno, pues lo copio y lo hago yo. Digital a binario 2. Digital a binario 2.c. Vamos a ver cómo usar la pila que acabamos de hacer. He copiado el que tenía antes y en lugar de hacer aquí mi pila directamente, pues voy a utilizar la que ya tengo hecha. ¿Cómo? Incluyendo el fichero pila.h y ahora no puedo hacer inserta directamente. Primero tendré que crear una pila, que lo hago declarando una variable de tipo pila, voy a llamarla p,
y asignándole pila crea, ¿vale? Que es la función que tengo en pila h que me sirve para crear una pila. Lo siguiente que haré será pila inserta, que espera una pila y un dato. Pila inserta, el resto es el dato y la pila es p. Y yo el resto lo he declarado como int, podría declararlo aquí como elemento. De las dos maneras me va a funcionar. Luego, aquí, vacía, será mientras pila subrayado vacía. ¿Os acordáis que dijimos que para distinguir los posibles múltiples crea, de múltiples TDA diferentes que use en un programa, les pongo un prefijo, un sufijo, algo que me distinga que este es el crea de la pila y no el crea de otro TDA. Mientras pila vacía P, recupera, pero con pila subrayado delante, y ponemos aquí la pila, y ya está, ¿no? Recupera, no tiene más parámetros, suprime con pila delante, y suprimimos de la pila P. Este no lo vamos a hacer porque era el que hacía que se produjera el error, lo comentamos aquí, y al final hacemos un pila libera P, ¿vale? Entonces yo ahora compilo el de Digital to Binary 2C y junto con él en el mismo proyecto de CodeBlock o aquí en la línea de comandos pila array.c. No tengo error y tengo lo mismo de antes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Hemos visto lo que es una pila, hemos visto cómo implementarla con un array. Vamos ahora al segundo caso, y es cómo implementar la pila usando una estructura enlazada. Entonces, estructuras enlazadas las hemos visto ya. Teníamos una lista de nodos, una lista de elementos, y pues estuvimos trabajándolas bastante y vimos cómo insertar, cómo suprimir, cómo recorrerla toda, cómo liberarla, ¿de acuerdo? Cómo definirla mediante una estructura nodo que es recursiva por definición y me permite modelar listas, estructuras enlazadas de cualquier tamaño, ¿vale? Si os acordáis, yo utilizaba como palabra de resumen de estructura nodo, de puntero a estructura nodo, usaba nodo PTR, pero aquí, como no me cabe bien nodo PTR, pues he puesto NPTR, ¿vale? Para que todo coja en la transparencia. Pero es lo mismo. Entonces, si a mí me dicen, oye, con una estructura enlazada puedes hacer una pila, pues yo me planteo, igual que en un array, en una estructura enlazada puedo tener una secuencia de elementos. Sí. Todos los elementos del mismo tipo, todos enteros, por ejemplo, todos char, sí. ¿Puedo insertar y suprimir elementos en una estructura enlazada? Sí puedo hacerlo. ¿Y puedo cumplir la restricción fundamental de la pila, que es que las inserciones y las extracciones sean siempre por el mismo extremo? Pues vamos a verlo. ¿Se pueden hacer inserciones y extracciones por el principio de la lista? Vimos que sí, ¿no? ¿Y se pueden hacer inserciones y extracciones por el final de la lista? También vimos que sí. Pero hay una pequeña diferencia. Si yo quiero insertar por el final de la lista, ¿qué tengo que hacer? Recorrerla toda hasta encontrar el último elemento y añadirle uno nuevo. Y si tengo que suprimir, tengo que recorrerla toda hasta encontrar el anterior del último para poder suprimir el último y dejar el anterior con nulo en su campo siguiente. ¿Os acordáis de esto? Ok. ¿Y para insertar y extraer por el principio? ¿Tengo complejidad ahí? ¿Es complicado? No. Para insertar por el principio creo un nuevo nodo que se va a convertir en el primero. Digo que su siguiente será el que hasta ahora era el primero y hago que la lista apunte a él. Y para suprimir, pues me quedo con la dirección del primero, que es el que voy a suprimir. Hago que la lista apunte al siguiente y una vez que está desconectado de la lista, lo suprimo con free. Tanto la inserción como la supresión por el principio en una lista, en una estructura enlazada, no dependen del número de elementos que tenga la estructura. Es decir, que son de
complejidad O1, tiempo constante. ¿Se entiende? Independiente del número de elementos. Son de orden 1. Mientras que insertar y extraer por el espinal, pues son de orden n. Depende del número de elementos que tenga la estructura enlazada. Vale. Entonces, ya tengo claro que con una estructura enlazada puedo guardar todos los elementos que yo quiera, que me representa lo que es el almacenamiento de datos de la pila, y que además puedo insertar y extraer fácilmente y de forma eficiente por un mismo extremo. Como ese extremo es el que se llama tope, pues a donde antes llamaba lista, pues yo ahora lo llamo tope. Si tope es el puntero al primer nodo de la estructura enlazada, tope apuntará al primer nodo que yo puedo recuperar. Tope apuntará al primer nodo que yo puedo suprimir de la pila. ¿Sí? Y además, si yo inserto por el principio, tope lo cambiaré apuntando al siguiente nodo que yo inserte. ¿Se entiende? ¿Fácil? Bueno, pues inserta en una pila implementada como una estructura enlazada. Es muy sencillo. Primero hacemos malloc con el tamaño de un nodo, pero aquí no cabe, como veis. Hacemos malloc, reservamos memoria para un nuevo nodo. Y la variable nuevo me apunta a este nuevo nodo. Guardamos el nuevo dato que queremos insertar, que viene en la X, vamos a suponer que es una letra D, lo guardamos en el campo de datos del nodo. Y a continuación hacemos que su campo siguiente sea lo que hasta ahora era el primero de la lista, es decir, el tope de la lista. Y por último, hacemos que el nuevo tope de la lista sea el nuevo nodo. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando termino, la variable nuevo desaparece y ya tengo mi nueva estructura enlazada que representa la pila con el nuevo elemento en el tope de la pila. ¿Se ve claro? Ok. ¿Cómo suprimo? Pues como hemos dicho antes, si yo tengo que suprimir el primer elemento de la estructura enlazada, me quedo con él en una variable auxiliar, hago que el tope ya no apunte a él, porque lo voy a borrar, sino que apunte a su siguiente, al siguiente de borrar, y una vez que tengo la pila perfectamente construida y que excluye al elemento que yo quiero borrar, lo libero de la memoria y termino. ¿Se entiende? ¿Fácil? Bien. ¿Cómo implemento la operación vacía? ¿Cómo sé si la pila está vacía o no? Cuando tope sea nulo. Siguiente pregunta. ¿Esta estructura enlazada que yo estoy haciendo aquí, que estoy utilizando aquí, tiene cabecera o no tiene cabecera? Yo no lo llamaría cabecera a tope. El tope es el apuntador externo, es lo que llamábamos apuntador externo, porque cuando hablábamos de cabecera nos referíamos a un nodo concreto, pero no está desencaminado. Es decir, como yo no voy a tener que hacer supresiones por el final, nunca tengo el caso ese especial que encontramos que nos venía, para el cual nos venía muy bien usar cabeceras. Cuando empezamos con las estructuras enlazadas, lo primero que vimos es lo más fácil, que es cómo insertar y extraer por el principio en una estructura enlazada. Y ahí no necesitamos cabecera porque funciona bien, ya que esto voy copiando el valor que hay aquí y cuando es null, pues es null, no hay problema. Solo cuando intentamos parametrizar funciones y hacer que una función me devolviera una lista vacía, necesitábamos la cabecera. Y además nos venía bien para optimizar el código y que fuera homogéneo, ¿vale? En este caso no lo vamos a necesitar. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Lo vemos? Vamos a ver. 29 minutos de batería, pero tengo el adaptador de corriente. Creo. A ver, tengo que tener por aquí pila, estructura enlazada.
la implementación de la pila con estructura enlazada, porque el punto H me sirve exactamente el mismo que ya tengo. Fijaos que independientemente de cómo implemente la pila, esto es igual. ¿Por qué? Porque esto es la especificación y es independiente de la implementación, y esa es la gracia, esa es la bondad. Yo puedo tener dos implementaciones diferentes de pila con el mismo punto H. Y ahora cuando la veamos, compilaré el programa que tenía antes con este otro fichero de implementación de pila sin cambiar nada el fichero que usa la pila. Entonces fijaos que yo sigo la misma receta que antes. Donde antes tenía... A ver si me deja hacer esto. Donde antes tenía que pila rep internamente lo que era un array de enteros más un entero que es el tope, ahora lo que yo tengo como pila rep es simplemente un puntero a un nodo. Eso es para mí la implementación de la pila, la implementación privada. Además, yo me tengo que definir aquí cómo es un nodo, evidentemente, pero eso queda transparente, queda oculto para el usuario de la pila. Yo aquí defino todo lo que necesite, pero eso no es necesario que lo conozca el usuario de la pila. Y pila rep, que tampoco va a saber lo que lleva dentro, en este caso lo único que necesito que lleve dentro es una variable con el apuntador externo a la estructura enlazada que llamo tope. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo antes, para la pila con array, en el pila crea, a ver si lo puedo hacer, yo reservaba memoria para la estructura y ponía un valor en tope que era -1 y devolvía, pues ahora hago lo mismo, reservo el tamaño necesario, que además es igual, es el que sea de la estructura pila rep, la devuelvo y en medio pongo el valor inicial de tope a null en este caso. ¿Sí? Luego tengo vamos a ver, dejar para el final pila libera, tengo pila inserta, que lo que hace, ¿qué es? Pues lo que hemos visto, crea un nuevo nodo, le pone el valor, dice que su siguiente es el tope de la pila y el tope pasa a ser el nuevo nodo. ¿Bien? ¿Cómo es la supresión? Pues cuando yo suprimo, directamente me quedo con una referencia, con el enlace de la dirección del nodo que voy a borrar. ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta? Free borra, ¿verdad? Perfecto. Entonces, me quedo con la dirección del nodo que voy a borrar, actualizo tope para que sea el siguiente del que tengo que borrar y borro el nodo, efectivamente. ¿Cómo es pila vacía? Como hemos dicho, pila vacía es comprobar que el tope sea nulo. Si es nulo, la pila está vacía. Y recuperar, se recupera accediendo a p flecha tope, que es la dirección del primer nodo de verdad, flecha dato. Si tope es nulo, no puedo recuperar, por eso tenemos el assert aquí y aquí. ¿Se entiende? Y la liberación, pues es como la hacíamos con la estructura enlazada. Hago un bucle en el que voy borrando el primero de la pila en todo momento. Mientras que el primero de la pila, que es tope, sea distinto de null, pues yo voy borrando eso y actualizando tope al siguiente. Actualizando tope al siguiente. ¿Sí? ¿Se ve esto? Vamos a compilar el programa que teníamos antes. En lugar de compilar array, compila EM. Y si todo va bien, pues tengo que tener el mismo resultado. ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Tiene algún comentario? ¿No? Vale. Vamos a ver una cosita más. Bueno, el recupera lo tenía aquí. Hemos hecho dos implementaciones, con array y con estructuras enlazadas. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Bueno, las dos me sirven para implementar una pila, evidentemente, pero no son exactamente iguales. Cuando yo utilizo la implementación con array, tengo una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ocupo muy poca memoria. De hecho, ocupo la memoria mínima necesaria para guardar los elementos de la pila. Si la pila solo va a tener 3 elementos y la he declarado de tamaño 100, estoy desperdiciando. Pero quiero decir que hasta para 100 elementos, el tamaño de esos 100 elementos es el mínimo necesario, ¿vale? Mientras que con las estructuras enlazadas
tengo la sobrecarga de memoria de los punteros de cada nodo, ¿vale? Por contra, con array el tamaño ese es fijo, no crece, mientras que con la estructura enlazada sí que es dinámico y se adapta en todo momento al tamaño que yo quiero. Comentario. A la hora de crear la pila, ¿podríamos elegir el tamaño de la pila dinámicamente? Sí, podríamos superar esta limitación de diferentes formas. Por ejemplo, si como tú dices, en el pila array, aquí pasáramos un valor como parámetro para definir el tamaño máximo de la pila, pues ya no tendríamos que depender de este 100. ¿Sí? De hecho, también podíamos haber visto antes una pega que no hemos visto, y es que al insertar me puedo pasar, porque no estábamos comprobando nada. Hemos comprobado con assert las precondiciones que nos decía la especificación, pero la especificación no hablaba de que la pila tuviera un máximo. ¿Sí? Por eso en CREA no aparece el parámetro máximo, porque por definición la pila no debería tener un máximo, teóricamente, claro. Ahora, si nosotros implementamos esto así, poniéndole un máximo de 100, más nos valdría hacer aquí una comprobación y avisar de que nos hemos pasado del máximo, porque si no se produciría un error y en la especificación no pone que ese error pueda aparecer. Estaríamos haciéndolo mal. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Podemos solucionarlo de muchas formas. Aquí podríamos poner un if y comprobar que hemos llegado al límite. Podríamos poner un assert y el programa se pararía, pero el usuario se preguntaría ¿por qué se para el programa cuando llega a 100? Si le dejamos que especifique el tamaño máximo, al pararse el usuario entendería por qué se para, ¿vale? Pero hay una estrategia incluso mejor que esta. Una estrategia que nos permite crear la pila sin indicar un tamaño máximo y que no falle al insertar, ¿vale? Es una estrategia mixta entre la implementación de array pura y dura, estático, y la implementación de estructura enlazada. Y es lo que se llama, que lo habíamos visto de hecho, la implementación con arrays dinámicos. En su momento, con los punteros, vimos la idea de array dinámico, array que yo creo en memoria dinámica. Entonces, ¿cómo puedo utilizar la idea de array dinámico para mejorar la implementación de la pila con arrays? Pues, como habéis dicho, o como hemos visto, aquí yo podría llegar a comprobar cuando incremento tope, si p flecha tope es mayor que 100 o mayor que max. Si no quiero poner 2 veces 100, sería más adecuado poner max, ¿vale? Sería más adecuado definir aquí, define max como 100, por ejemplo, y entonces tenemos max en los dos sitios y ya no hay problema. Si es mayor que esto, está la salida de emergencia, que es mensaje de error y exit, o assert, o ¿qué puedo hacer cuando alcanzo el máximo tamaño de la pila? El tamaño máximo del array, perdón. Crear otro array más grande, copiar todo lo que hay en el array actual y quedarme con el array nuevo como array que me representa la pila. ¿Se entiende? ¿Vale? Si ya he superado el tamaño máximo, creo otro mayor, copio todo dentro y me quedo con el nuevo. ¿Se entiende la idea? Para quedarme con el nuevo, eso significará que al crear otro mayor, la única forma de hacerlo es con memoria dinámica. Si yo me quiero quedar con la dirección del nuevo array que está en memoria dinámica y tengo declarada la pila como esto, no lo voy a poder hacer, porque yo a datos, que es un array estático, no le puedo asignar nada. No le puedo asignar la dirección en memoria dinámica de otra zona de memoria que represente un array. Para poder hacerlo tendría que declarar datos como un puntero. ¿Sí? Y en ese momento, y desde este momento, mejor dicho, cuando yo creo la pila, no tengo ninguna dirección asignada. Por lo tanto, aquí, ¿qué tendría que hacer? Aquí tendría que reservar la memoria
para mi primer array de datos, el que yo voy a usar desde el principio. ¿Sí? ¿Cómo? Con malloc, como siempre, multiplicando el tamaño que tenga elemento por el número de elementos que yo quiero tener en el array al principio. ¿Cuál? ¿Qué tamaño le pongo al principio? ¿Cómo? 100, podríamos ponerle 100, he oído 0. 5, cualquier número me valdría. Cualquier número me valdría. Vamos a imaginar que yo pongo 8, que es un número redondo, ¿vale? Ni 5 ni 10. Entonces, si pongo 8 al principio, cuando llega inserta y se incrementa a tope, ya la comparación con max no me vale, ¿verdad? Tendría que poner comparación con 8. ¿Qué hago? ¿Pongo max a 8? Si hago eso, en cuanto cree un array mayor, ya max no me vale. Es decir, que ahora el tamaño máximo ya no es fijo. El tamaño máximo va a ir creciendo. ¿Se entiende? ¿Qué significa? Que tengo que llevar un nuevo campo a mi representación para que tenga en cuenta, para que lleve la cuenta del valor, o sea, para que guarde el máximo tamaño del array en cada momento. Inicialmente, si hemos dicho 8, pues 8. Nueva flecha max, 8. ¿Sí? Y aquí al comparar ya no compararé con max como constante, sino con p flecha max, con el máximo de esa pila. ¿Se entiende? Y ahora llega el momento de hacer todo esto que pone aquí. Tope no irá desde -1 hasta 7. Tope, que si irá a tope desde -1 hasta 7, ¿por qué? Cuando llegue a 7... Estamos en -1 y luego tiene 8 elementos, pero numerado desde 0 a 7. Tope llegará a 7... perdón, que he puesto mayor que... Eso es lo que querías decir, ¿verdad? Sí. Cuando lleguemos al máximo, es decir, a 8, ese ya no cabe. ¿Verdad? Eso es lo que decías, ¿no? No, pero también la asignación de tope, si hay 8 elementos, el primer elemento lo numera como 0. Sí. Entonces P tope será así. ¿Cuándo será 7 P O sea, tope? el último que podemos meter es 7. Correcto, el último que podemos meter es 7. Pero cuando guardes el 7, todavía cabe. O sea, si mi fallo estaba aquí. Igual está. Claro, mi fallo estaba en haber puesto mayor. 7 y 2. Ok. El 8 es la posición incorrecta, porque significa el noveno elemento. ¿Vale? Les digo, ¿cómo hago esto de aquí? ¿Cómo se os ocurre? Puedo hacer un malloc, un bucle copiando todo y luego una asignación. Bien, todo eso lo puedo hacer de un solo golpe con una instrucción que se llama realloc. Está malloc y también está realloc. ¿Ok? Entonces, p flecha datos va a tomar el valor de ejecutar realloc pasándole como parámetro p flecha datos, es decir, el puntero que tiene la dirección del array actual, y la nueva cantidad de memoria, que será p flecha max. Esa es la cantidad que teníamos hasta ahora, pero queremos más cantidad, ¿no? ¿Cuánta más cantidad? ¿Más 1? Si ponemos más 1, cada vez que fallemos, cada vez que se llene la pila, crearemos un nuevo array, copiaremos todo y el nuevo array tendrá capacidad para uno más. Imagínate un programa que inserta sin parar. En cuanto llegue a 8 empezará a fallar y cada vez que inserte fallará tardando más tiempo porque tendrá que copiar más elementos. Entonces, por 2 es una buena estrategia. Si en lugar de sumarle 1, lo que hacemos es multiplicar por 2 el tamaño actual, lo que hacemos es retrasar cada vez más la creación de un nuevo array. Porque cada vez el por 2 este va creciendo y cada vez es más el hueco que dejamos libre.
Y tiene sentido. Si tú me estás insertando mucho, pues yo cada vez dejo más hueco y tardo más en volver a dejar más hueco. ¿Sí? Entonces esto es una buena estrategia porque me reduce el número de copias de los datos. Y digo que Realloc me sirve para hacer todo, porque realmente Realloc hace eso. Realloc le pasa la dirección de memoria y intenta hacer más grande esa reserva. Si no puede, lo que hace es que hace una reserva nueva con el tamaño que yo le digo, copia todo dentro y me devuelve la dirección de memoria de la nueva reserva. Por eso tengo que usarlo siempre así, poniendo el mismo puntero dentro y fuera. Por si acaso Realloc devuelve una dirección distinta. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Vale, pues esta sería la implementación con arrays dinámicos, que no es tan mala como esta, ni tan buena como esta. ¿Vale? En principio, esta es mejor que estas dos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Nos hemos pasado 5 minutos. ¿No? ¿Controlamos las pilas? ¿Podéis hacer en casa un programa que invierta un string usando una pila? Muy fácil, ¿no? ¿Ya lo tenéis hecho? ¿Lo habéis hecho en ensamblador? Me lo contáis en el descanso. ¿Podéis hacer un programa en casa que invierta una estructura enlazada entera? Porque invertir un string no hace falta una pila para hacerlo, evidentemente. Se puede hacer más eficientemente solo con un bucle, ¿no? Pero para invertir una estructura enlazada no lo puedo hacer con un bucle. ¿Por qué? Porque no sé cuándo termina. ¿Pero con una estructura enlazada lo hicisteis en ensamblador? No. En ensamblador lo hicisteis con un bucle normal y corriente, sin pila. ¿Verdad? Ok. Venga, pues lo dejamos.